Amigos, amigas, ¿cómo están? Hemos vuelto nuevamente con nuestras transmisiones acá desde este maravilloso barrio, el barrio Yungay, muy cerquita del Metro Quinta Normal, para conocer un emblemático edificio que nos trae a la memoria la historia de la educación de nuestro país. Me refiero al Museo de la Educación. Así que para conocerlo vamos a recorrer sus salas de exhibición, por supuesto, pero también vamos a conocer un poco de la historia del desarrollo de la educación en nuestro país. Y para empezar, antes de ingresar, quiero que, Camarita, me ayudes a mostrarles a nuestros amigos y amigas este precioso jardín. Esta es digamos, un proyecto, vamos a decir, de acá del museo, como ustedes pueden ver, de una huerta que empezó en 2016, que es parte del proyecto educativo, porque hay que recordar que también la educación está no solamente en las aulas de clase, no solamente en el interior de las salas de clase, sino que también en el exterior. Y qué mejor que la naturaleza para enseñarnos. Acá hay preciosas plantas medicinales. Miren, acá tenemos caléndula, más allá tenemos salvia, orégano, romero y así sucesivamente, muchas otras más. Así que cuando ustedes puedan visitarlo, de ahí les vamos a contar cómo se hace, no se lo pierdan. Miren además esta imagen, entre todas las flores, esta flor maravillosa, nuestra querida Gabriela Mistral. Ya les voy a decir por qué hay una foto de ella acá. Ella es un personaje clave en este recinto y a continuación vamos a visitar. Acompáñenme, vamos ahí. Vamos, por supuesto, a realizar el protocolo. Nosotros ya nos registramos en el mesón de recepción del Museo de la Educación. Uno pasa por acá, como en la mayoría de los recintos se hace hoy día, para sanitizar, se toma la temperatura, vamos a ver cómo estamos. Oh, no tengo, estoy muerta. Vamos a ver. Justo, en vivo. De ahí me voy a tomar de nuevo, pero yo ya me la había tomado y tenía 35,2. Y acá vamos a colocarnos alcohol gel para poder ingresar como corresponde. Hola, buenos días. Vamos a ingresar entonces aquí tenemos Museo de la Educación, pero primero quiero contarles un poco de la historia del edificio y para eso quiero que, Camarita, veamos esta maqueta en donde podemos observar un poco cómo es la infraestructura del edificio, que es una obra de un gran arquitecto de nuestro país del siglo XIX, Víctor Villeneuve, quien a fines del siglo XIX hizo, entre otras construcciones en nuestra ciudad, este edificio en 1886 va a albergar a la escuela número 1 de niñas Brígida Walker. Esa fue una institución muy importante en nuestro país, que tuvo su sede en primera instancia en la avenida Portugal y que de ahí se traslada desde 1854 a este edificio en 1883 y que funciona hasta el año 1973 en este mismo recinto. Así que, como vemos, el edificio, que fue denominado Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos el año 1981, guarda una gran historia en sí mismo. Ahora los invito a ingresar al museo y conocer la historia del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Vamos a ver. Aquí vamos a ingresar en primer lugar a un patio que es precioso porque miren la diferencia. Yo recién estábamos hablando en el frontis de la entrada calle Compañía, pero miren ahora cómo cambia. Ya el silencio nos acompaña, es muy agradable, es un lugar ideal para poder, por ejemplo, venir a estudiar, leer un libro, ¿no es cierto? Así que miren qué bonita la estructura, el diseño de un patio central estilo colonial, con vigas de madera, típico con pasillos, corredores a lo largo del patio. Pero mira, Camarita, lo que nos encontramos aquí. Esto yo creo que a muchos nos va a traer un recuerdo. ¿Se acuerdan cuando yo, por lo menos lo viví, cuando uno iba al colegio, hizo la campana va a salir al recreo y después para volver del recreo? Muchos no la escuchamos a veces, nos quedamos un ratito más. Pero miren, vamos, Camarita, qué lindo como tienen acá. En este museo se han preocupado, se han esmerado mucho en la ornamentación y también en resaltar los detalles del barrio. Fíjense que acá alrededor hay una especie de juego, pero
donde muestra algunos edificios del entorno, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural acá al frente. Acá tenemos este edificio, que es el edificio de lo que fue la Escuela Normal Brígida Walker, que ahora es el Museo de la Educación, y así sucesivamente, Matucana 100, por ahí la Biblioteca de Santiago, que está todo en este entorno de este barrio Yungay. Y acá entonces vamos a ver que hacia arriba, en el segundo piso, están ubicadas las salas del museo, que quería contarles yo un poquito. El desarrollo de este museo parte a raíz de una exposición que se hizo en 1941, de una retrospectiva de la educación. Eso fue en el Museo de Bellas Artes y todavía no existía el museo como tal, sino que surge justamente a raíz de esta exposición. Y eso fue una gran iniciativa, que fue un decreto en el fondo que se firma por un gran presidente que tuvo este país, que fue don Pedro Aguirre Cerda, un profesor, un educador que llegó a ser presidente de la República y quien da inicio, orígenes a este museo, el museo conocido como el Museo Pedagógico en esos años, y que se traslada después, en 1981, a este edificio. Vamos a recorrer un poquitito el jardín mientras les sigo contando. Este edificio alberga entonces, como les decía, al museo en 1981 y funciona hasta 1973, la escuela también junto a la par, pero después, el año 1985, hay un gran terremoto, ustedes deben recordar, que devastó el sector central de nuestro país y el edificio, por supuesto, sufrió bastantes daños. Es entonces que cierran el museo y por muchos años estuvo así hasta que en el año 2000, en un trabajo en conjunto, unieron sus fuerzas, en ese entonces la DIVAM, el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores además, para poder entonces darle nuevamente vida a este lugar y reabrir el museo, pero con un nuevo nombre, Museo de la Educación Gabriela Mistral. Eso fue el año 2006. Y bueno, ahí surge nuevamente con nuevos aires el Museo de la Educación para dar comienzo a una nueva historia que vamos a conocer a continuación. Vamos a subir entonces estas escaleras para dirigirnos al segundo piso, donde nos vamos a encontrar con unas salas muy interesantes que están divididas por una temática. Una de ellas nos cuenta cómo ha sido el desarrollo de esta escuela, la Escuela Brígida Walker, pero además de cómo fue el inicio de la educación de los profesores y las profesoras de nuestro país. Y eso es muy interesante porque no muchos lo conocen tal vez, que es en este caso la educación formada de los profesores a través de nuestras escuelas normalistas. Aquí nos encontramos, miren qué bonito, hay algunas frases que están escritas acá en las paredes, hay imágenes también, miren acá abajo también vamos a ver, ahí la camarita lo va a mostrar, de algunos estudiantes que pasaron por distintas escuelas normalistas y por supuesto acá en este edificio también donde estuvo la Escuela Brígida Walker. Y bueno, les contaba entonces una de las salas y otra también que nos lleva directamente al sistema de educación formal de este país, cómo se ha ido desarrollando, evolucionando hasta nuestros días, y vamos a encontrar por supuesto diversos objetos que nos traen a la memoria cómo eran las salas antiguamente, qué objetos, las bolsas. ¿Se acuerdan que antes uno no usaba mochila? Usaba un bolso de cuero. Eso ya no existe. Y así muchos otros elementos que han ido cambiando. Así que vamos a comenzar. Por acá, miren, tenemos, esto es muy importante, lo que dice acá al ingreso. Lo importante del museo pedagógico en sus inicios era el objeto en sí mismo, los objetos. Se centraba mucho en eso. Pero el museo, con su renovación, quiso darle un giro y en estas salas de exhibiciones que fueron renovadas hace un par de años, quisieron darle una mirada mucho más centrada en los visitantes. ¿Cuál es su, opinión? ¿Cuál es su interpretación de las colecciones? Quiero mostrar aquí, vamos a ir viendo algunas de las vitrinas para que ustedes después cuando vengan puedan verlo con más detalle, con más calma. Miren, por ejemplo, acá tenemos justamente la imagen de nuestra querida Gabriela Mistral. Bueno, yo les mencioné que este museo se llama Museo de la Educación Gabriela Mistral. ¿Y por qué? Porque Gabriela Mistral fue
un gran personaje, una gran mujer que pasó por esta escuela. Ella, si bien no estudió acá, ella vino a recibirse como profesora, vino a obtener su titulación, su, digamos, permiso, vamos a ser es más exacto, para poder ejercer la profesión en 1910. Y acá se le dio ese honor, ya que allá en La Serena, donde ella estudiaba, no le quisieron dar la titulación de profesora, lamentable, ¿ya? Y miren acá con lo que nos encontramos. Miren qué divertido. Hay muchos, yo creo que a lo mejor sé que están mirando o van a ver después en sus casas, estos pupitres antiguos, que probablemente fue uno de los que usó tal vez Gabriela Mistral, que eran de madera, ¿ya? Y que ya no se usan actualmente las salas, las aulas de clases son muy diferentes, pero acá en la escuela normal de niñas se usaba este tipo de mobiliario, y acá nos vamos a encontrar con otra cosa bien interesante también. Este museo le ha querido dar una connotación enfocada sobre todo a cómo ha sido el paso de las mujeres principalmente. Recordemos que la educación en sus inicios estuvo a cargo de las mujeres en el nicho del hogar, desde la casa, ¿ya? En su mayoría. Y por eso hubo una política en su momento. La clase política del siglo XIX tenía un proyecto histórico y pedagógico y cultural de insertar a la mujer como profesora, como por ejemplo acá podemos ver otros, digamos, oficios, vamos a decir, como por ejemplo las costureras y también las mujeres que se dedicaban al planchado, porque hablaban de que esos eran oficios adecuados para el mundo femenino. Entonces, ser profesora también correspondía a esta clase de oficios que, curiosamente, estaban pensados en darle mayores, digamos, virtudes a la mujer para poder desempeñarse como madre y dueña de casa, pero que finalmente los llevaron a desarrollar oficios que les dieron el sustento a sus familias por muchos años en el siglo XIX. Acá también vamos a ver algunos personajes, hay fotografías por todos lados. Aquí me voy a detener, miren acá, a ver, Brígida Walker, que es el nombre que tenía la escuela que estaba acá. Ella fue alumna de acá, pero además fue una gran profesora y fue la primera directora chilena de esta escuela, cuando estaba funcionando, quien tenía la idea de, digamos, entre otras cosas, formar a las primeras profesoras, y así fue, de los primeros jardines infantiles acá en nuestro país. Ahora, en esta sala es importante también destacar, además al personaje de Brígida Walker, que este salón precisamente, y esta escuela, como muchas escuelas normalistas, eran además las viviendas. Acá tenemos, por ejemplo, representados más o menos cómo eran las habitaciones de las alumnas, ¿ya? Y al otro lado, pues nos vamos a fijar, yo les voy a mostrar, hay otro salón representado donde se muestra la otra mirada de lo que eran estas escuelas, porque por un lado teníamos a las alumnas, ¿no es cierto?, a la habitación, lo que significaba la parte personal, lo que significaba vivir acá con muchas compañeras, no solamente aprender una materia, sino que aprender valores, que era muy importante antiguamente en la educación de este país, que era bastante estricta, vamos a decir, en muchos sentidos. Por ejemplo, el tema de los uniformes. Los uniformes fueron claves y fueron una de las cosas fundamentales que se insertan dentro del estudio en general en las aulas, y que pasa después a ser el famoso, vamos a decir, padre de lo que fue el famoso uniforme de los pingüinos, que es el que ha sido bastante connotado últimamente acá en nuestro país. Miren acá, esto es bien bonito. Hay aquí una evaluación, ahí al fondo tiene nota 7, fíjense, no sé si lo alcanza en la cámara, pero dice 7. Y es una evaluación que le hizo un alumno a un profesor. Dice, mi profesora es una bella persona, muy simpática, humanitaria, de piel. Dice, como profesora es la mejor profesora que un alumno puede tener. Miren qué lindo el concepto. Y eso es muy importante. Ahora que recordemos, estamos en un mes bien particular. Estamos en el mes de los niños y de las niñas. Y los niños, los estudiantes, cómo volver a recordar cómo era el cariño, la relación que tenían antiguamente. Ojalá que, yo sé que algunos todavía, entre los alumnos y los profesores, con quienes pasaban muchas horas
mucho más que en la casa incluso, con ellos durante sus estudios en extensas jornadas, sobre todo ahora que se ha extendido la jornada de estudios, salvo la excepción en estos últimos años, por supuesto, pero cuando ha sido presencial. Entonces acá tenemos la otra sala. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que teníamos allá una cama que representaba un poco el tema de la habitación de esta vivienda, que en el fondo era parte de la escuela, eran sus habitaciones, que representan a las alumnas? Pero acá también tenemos la otra mirada, que es la del profesorado, de la, digamos, mano autoritaria, la disciplina y el orden que se imponía al interior de las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres. Yo le mencioné que tenemos un retrato de Brígida Walker, es un retrato que fue la primera directora chilena, ¿cierto?, de esta escuela, y además fue hombre. Y acá tenemos a Teresa Adamets, que fue la primera directora de los inicios, digamos, de cuando inicia esta escuela, y que además era de origen alemán, ¿verdad? Pero me gustaría también que nos fijáramos en un detalle. Hemos visto algunas fotos de distintas épocas, de los años 60, de fines del siglo XIX, pero esta que está acá, si ustedes se fijan que representa algunas alumnas, directoras, tiene algo que en el otro día estábamos conversando acá con los compañeros del equipo. Fíjense el rostro de las mujeres. Son como bien así, parcas, podríamos decir, tristes algunas, y eso tiene que ver y hace alusión con que antiguamente, sobre todo en el mundo femenino, no era muy bien visto andar sonriendo, ni hablar como hablo yo tan fuerte, ni tampoco ser muy, digamos, extrovertido, vamos a decir. Entonces era muy, en particular en el tema de las fotos, cuando se trataban fotos de ciertos estratos sociales, importante mantener la compostura y la elegancia. Y eso se nota, fíjense, en que ninguna de las mujeres está riéndose. ¿Se fijan? Puede que tenga que ver, yo creo, también un poco cómo era la vida de las mujeres en ese entonces. Recordemos que la vida de las mujeres en nuestro país y en muchos países en general ha sido bastante reprimida. En el tema de la educación también, porque fue bastante difícil poder ingresar a la educación. Después vamos a hablar de eso. Para la mujer hay un lapso bastante, una brecha bastante extensa entre el ingreso de los hombres a la educación, tanto preescolar como universitaria posteriormente, y todos los pasos de los distintos niveles educativos, siempre ha estado mucho más adelantado en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Eso es algo que es muy importante en este museo, porque le hace mucho hincapié a eso, el cómo ha sido la lucha, la difícil tarea de las mujeres de abrirse paso para que nosotras hoy día tengamos la posibilidad de educarnos de par a par con nuestros compañeros los hombres, de llegar a tener puestos laborales al mismo nivel, de tener también la capacidad de adquirir conocimientos, de evolucionar como seres humanos gracias a la educación. Así que justamente ahora vamos a ingresar a la otra sala, y en esta sala vamos a ver otra mirada un poco más que tiene que ver con el cómo se ha desarrollado un recorrido, vamos a decir, por los distintos niveles de la educación formal. En esta sala principalmente vamos a ver, mira camerita, bueno, uno de los inicios de la etapa estudiantil, por supuesto, tiene que ver con los más pequeñitos, con los niños, desde la primera infancia o educación inicial, y que costó bastante. Por ejemplo, uno de los hitos importantísimos en el respecto fue la creación de la Junta, y por ahí lo menciona, en el año 1970, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para aumentar la cobertura justamente de la educación, no solamente a los niños más grandes. Ahora, fue un hito y también fue otra de las luchas para los niños y niñas de este país, porque resulta que, recuerden ustedes que por mucho tiempo, sobre todo en el siglo XIX, los niños tenían que trabajar. En las familias, sobre todo más pobres, donde las familias eran numerosas, de 15, 20 hijos, los niños tenían que ayudar a sus padres y no seguían estudiando y perdían toda esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso de la escuela primaria, como se menciona acá, además de formar a los niños en distintos hábitos, en distintas materias, había mucho, como lo repetí hace un rato atrás, mucho el tema de el orden, la disciplina, ¿no es cierto?, el uniforme. Ahí podemos ver en las fotos algunos de los
Están los chicos, se acuerdan, con la cotona, con el delantal, las niñas, pero fue fundamental justamente que se instaurara una ley en el año 1920 de obligatoriedad de la escuela primaria. Quiere decir que hasta el día de hoy, desde ese año, los padres tienen la obligación, o los tutores de los niños tienen la obligación de enviarlos a estudiar al colegio. Ahora incluso es un requisito para poder pedir cualquier trabajo, incluso porque si tú no tienes tus años escolares hasta la enseñanza media, por lo menos tú no puedes trabajar si no tienes cursado la primaria, antiguamente se llamaba primaria, que es los estudios básicos, y la secundaria, que hoy es la enseñanza media. Acá nuevamente tenemos la campana que tocamos un rato atrás de allá afuera en el patio, y es un símbolo muy potente porque también la campana está relacionada con la autoridad. Imagínense este sonido estruendoso. Acá estamos en una sala, suena mucho más fuerte, pero acuérdense que cuando nosotros, los que somos más adultos, íbamos al colegio, este sonido inmediatamente nos hacía temblar, porque uy, hay que llegar porque si no la profesora se va a enojar y nos va a retar. ¿Se acuerdan? Cuando uno entraba, eso después se cambió por un timbre, que también es otro método para poder controlar el horario, ¿no es cierto?, y formar a los alumnos. Bueno, nuevamente aquí nos vamos a encontrar con otras vitrinas que hablan un poco del paso de cómo ha ido evolucionando la educación. Yo les hablé de secundaria, humanidades, como se les decía antiguamente, científico-humanista, hoy día se habla de la enseñanza media, y lo importante que fue también el inicio del proyecto de gobierno de la educación técnica profesional, ¿ya? En ese entonces, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la Escuela de Artes y Oficios, donde podían prepararse en algunas profesiones, algunas, sobre todo los hombres, algunas que fueron muy importantes para sacar adelante a su familia. Y acá tenemos algunos elementos, miren, esto es bien entretenido porque aquí, cuando vienen visitas de niños más pequeños, sobre todo los estudiantes actuales, no conocen estos elementos. Miren, acá hay una máquina sumadora, imagínense. Y acá tenemos un microscopio, ¿eh? Por supuesto utilizado en laboratorios de ciencia. Tenemos, a ver acá, esto yo quería, camarita, que lo mostraran, porque es bien importante, nos contaron el otro día de la necesidad también de la educación al interior de las cárceles. Y este objeto que está aquí y está resaltado acá en la vitrina, tiene que ver justamente con un trabajo que fue hecho a mano en cuero, si se fijan, por un presidiario, digamos, de hecho sale el nombre, ahí no lo vamos a mencionar, pero como también al interior de las cárceles, la educación ha sido también fundamental para ellos poder salir adelante. Miren acá también, esto me encantó yo cuando me fijé el otro día. Hoy día nosotros estamos con toda la tecnología, bueno, dada la situación, a través del teletrabajo, de las, digamos, clases a través de distintas plataformas, redes sociales, pero antiguamente, de hecho yo particularmente me acuerdo, usamos mucho esta que está acá, que es la máquina proyectora de las diapositivas. ¿Se acuerdan que ahí donde está el círculo había que poner cada uno de los cuadraditos con las imágenes y uno las iba ordenando y había que fijarse que no estuvieran dadas vueltas, no estuvieran al revés, y así en la pared generalmente uno proyectaba imágenes y uno aprendía materias, aprendía o veía películas o qué sé yo a través de estos sistemas. Y bueno, finalmente llegamos acá a la educación superior, que nos muestra en este caso un hito importantísimo, que fue la creación de la Universidad de Chile por este personaje, don Andrés Bello, quien fue el creador de la Universidad de Chile en 1842, dando el paso, pero un puntapié inicial, al desarrollo de la educación de nuestro país. Pero ahí yo me quiero detener, en este caso volvemos acá a la escuela Brígida Walker, a las escuelas normalistas. Las escuelas normalistas fueron las que primero educaron y formaron a los profesores de este país. Luego vino el Instituto Pedagógico y posteriormente la Universidad de Chile y otras muchas con el paso de los años. Pero el debe que hubo con la mujer sigue siendo al mismo tiempo que en las escuelas secundarias, primarias, en la universidad, porque los hombres tienen muchas más facilidades para poder acceder a esta educación, no así las mujeres. Fue realmente una lucha, y gracias a la ley Amunátegui, en el año 1877 recién se da inicio al ingreso de las mujeres a estudiar en la educación superior.
Justamente acá en esta vitrina podemos ver algunas de estas mujeres precursoras que gracias al apoyo, por ejemplo, de personajes como Luis Munátegui, Luis Emilio Recabarren, entre otros, que apoyaron y motivaron a las mujeres a luchar por sus derechos en términos educativos. Y por supuesto, esto fue una lucha que sigue hasta ahora, ¿ah? Ha ido por supuesto avanzando. Acá tenemos a Amanda Labarca, una gran profesora, creadora del Círculo de las Señoras y además muy preocupada de la clase media de este país en esos años, ¿no es cierto? Comienzos del siglo XX me refiero. También tenemos acá, por ejemplo, miren la camarita, Antonia Tarragó, no sé si se ve con la luz ahí, pero y abajo Isabel Lebrun, donde nos muestra estas dos profesoras que lucharon para que sus alumnas pudieran dar exámenes y poder así, con estos exámenes, acceder a la educación superior. Ahí tenemos a nuestra querida Gabriela Mistral, la que le da el nombre a esta institución hoy día del Museo de la Educación, que fuera la primera premio Nobel de Literatura de Chile y de Latinoamérica, y que fuera profesora de grandes poetas como Pablo Neruda, entre otros. Y no puedo dejar de mencionar a nuestra querida Eloísa Díaz, la primera médico cirujano también de nuestro país. En 1887 se recibe y además pasa a ser la primera de América del Sur. Un hito en, ¿no es cierto?, la educación de nuestro país y en la medicina, por supuesto. Un gran orgullo para nosotros representada acá en este museo. Y acá, mira camarita, en esta sala, acá sí que nos vamos a entretener y deleitar, porque en esta sala hay muchos objetos que representan un poco las distintas áreas del conocimiento. Las humanidades, las ciencias, las matemáticas, la educación física, gimnasia le decíamos antiguamente, y también, por supuesto, la música y así otras áreas. Acá miren, esto a mí me encanta. Yo me acuerdo, mi abuelo tenía en su casa, yo jugaba con eso. Estos son tinteros. Ahí se ponía, porque antiguamente se usaban las plumas, allá atrás se ven algunas que parecen puntas de flecha, que son modelos distintos de plumas, porque tú metías eso ahí en el tintero, colocabas la tinta y después tú podías escribir. Acá vamos a ver al otro lado otros elementos que tienen que ver, en este caso, elementos de laboratorio con las ciencias, microscopios. Este me llamó la atención, yo no lo conocía en particular. Dice que es una sirena que se utilizaba para medir la altura de un sonido. Imagínense qué avanzado para la época. Elementos que uno no tiene idea, hoy día uno los mira y no sabe para qué sirven en realidad. Pero la ciencia fue una de las áreas más desarrolladas en Chile durante el siglo XIX, porque tuvimos grandes personajes europeos, sobre todo en esos años, que desarrollaron nuestro país a través de la educación, a través de distintas áreas, como en este caso las ciencias, que fue una tal vez de las más desarrolladas en este país por muchos años. Acá tenemos otro elemento, acá de matemática. Miren el compás, ¿se acuerdan? Nosotros usamos uno mucho más pequeñito, pero este es gigante, fíjense, el compás. Allá atrás tenemos algunos instrumentos de geometría, en esa cajita que se ve ahí, en ese lugar. Y tenemos acá arriba también otros elementos, materiales didácticos para aprender a sumar, a restar, por ejemplo, y así. Y acá vamos a ver al fondo, mira camarita, esta parte es pero espectacular. Es una sala de clases que está representada como eran las salas antiguamente, pero que nos muestra también un poco la evolución, porque las salas que ustedes conocen hoy son muy distintas a las que había antes. Uno se sentaba en bancos, a ver, en algún momento los bancos eran de madera, eran colectivos, podías guardar tus útiles. Hoy día los alumnos usan sillas individuales. Hay un sistema, un concepto de sistema mucho más individualista y mucho más diferente en ese sentido a lo que fue en su año. Por ejemplo, miren, acá vamos a ver los bancos. Fíjense acá, hay una evolución desde lo que es hoy día. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el liceo me sentaba en esta. Entonces acá, se fijan, uno estaba solo. Había unos que no, pero había unos que se podían mover. Entonces cuando hay gente que es ambidiestra, zurda o derecha, podías correr la tapa para poder escribir en los cuadernos. ¿Qué recuerdos? Acá vamos a ver este otro distinto, porque fíjense que aquí se pueden sentar de dos compañeros.
otro lado voy a complicar a mi camarita, porque quiero también mostrarles otro mueble. Acá ya está mueblería. Fíjense que acá, miren qué bonito este es un banco de dibujo para las clases de arte, pero este es un banco alemán, de origen alemán. Y acá tú podías poner, ¿no es cierto?, el pliego para dibujar, como se sentaba aquí. Y, ¿no es cierto?, ahí tú podías hacer, por ejemplo, un modelo, dibujar, pintar. Es bien bonito en realidad. Esto yo no sé si se utilizan actualmente en las escuelas de arte. Me imagino que debe haber algo muy similar. Pero también hay otros elementos que lamentablemente nos recuerdan otra de las características de la educación antiguamente, que era el tema de la disciplina, que era muy, muy estricta. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y lo viví como alumna, mis compañeros, los hombres, por ejemplo, uno de los castigos era tirarle las patillas, y eso es súper doloroso. A las mujeres generalmente les pegaban con reglas en las manos, imagínense, si tú cometías una falta. Y este es mucho más antiguo de la época que leí, es una calina de castigo. Lamentablemente estos rituales ya no se usan, pero se usaron por mucho tiempo en este y en muchos países. Entonces tú castigabas a un alumno, imagínense, lo metían acá adentro y ahí quedaba cerrado, por quizá cuánto rato, da lo mismo, en forma de castigo. Eso es muy lamentable, que bueno que esas prácticas ya no existen. Bueno, y seguimos aquí. Quiero mostrarles ahora, camarita, a ver si tú me puedes mostrar este banquito que está acá. Mira, que tiene unos orificios. Ese orificio, no es porque están rotos, era para el tintero. ¿Se acuerdan que yo les mostré hace un rato? Entonces ahí tú ponías el tintero. Estos son muebles más antiguos que los que yo les mostré hace un rato. Y también tiene la tapa. Y aquí tú guardabas tus cuadernos, tus lápices, todas tus cositas. Y después queda ahí cerrado. ¿Ven? Y así, bueno, vamos a ver estos que están al otro lado. Este también. Yo tenía uno, pero más chiquitito, este es más grande, para una sala de clase, pero no tenía de estos individuales. ¿Se acuerdan del ábaco? Con esto, muchos de nosotros aprendimos a sumar, algunos no mucho, no muy bien, pero aprendimos a sumar y a restar. Con las unidades, las decenas, las centenas, ¿se acuerdan? A través de un sistema que fue inventado por los chinos, que llega después a nuestro país, a América, con algo tan simple, a simple vista, pero que es fundamental para poder aprender algo que es base de la educación, que es sumar, restar. ¿Está? Así que bueno, vamos a ver que también hay otra pizarra allá al fondo, chiquitita, camarita, que esa es la evolución de lo que ha sido las salas de clase, porque antiguamente se usaban estas pizarras de madera, de tiza, ¿se acuerdan? Y ahí yo les voy a mostrar, porque me voy a sentar, me voy a ver, voy a elegir este no. Me voy a sentar aquí para recordar mis tiempos de alumna, que ya pasaron, creo, no sé cuántos miles de años, pero también recordar que además de estar en este lugar, en este edificio tan emblemático que fue la Escuela Brígida Walker, donde se instala el Museo Pedagógico y donde hoy funciona el Museo de la Educación, la labor importantísima en sus inicios, los profesores normalistas, y además de que estuvieron a cargo de la educación de todos los chilenos, posteriormente su legado a nuestros profesores actualmente. Un gran homenaje para los profesores de nuestro país, que son los que día a día nos educan, y muchas veces no solamente en materias, sino que además en formaciones valóricas. Pasan muchas horas aguantándonos a veces, así que para los niños, recordando nuevamente que estamos en el mes de los niños, recordarles lo importante que es educarse, lo importante que es aprender, y todo lo que vimos acá en este museo es muy, muy valioso, porque nos trae a la memoria el paso que ha tenido la educación, la lucha de las mujeres por educar a las chiquillas, recordar lo importante que es la educación para cualquier ser vivo, y sobre todo nosotras. La lucha ha sido muy, muy difícil. Así que bueno, yo me voy a despedir, le damos las gracias al Museo de la Educación, y recuerden, pueden buscarlos en sus redes sociales, y nos dejaron una tarea que nos indica que el próximo viernes no podemos dejar de conectarnos a la siguiente transmisión. Así que, camarita, veamos lo que nos dejó la profesora como tarea para el próximo viernes. Venir la pizarra y vamos a
conocer otro lugar muy interesante de acá, de nuestra comuna de Santiago. Nos despedimos. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. ¡Chao!